métodos de ensamble y bosques aleatorios. Métodos de consenso Bagging. La idea es tomar m muestras aleatorias con reemplazo de los datos originales, datos de entrenamiento, y luego aplicar en cada una de ellas un método predictivo para luego, con algún criterio, establecer un consenso de todos los resultados. El consenso podría ser un promedio o un promedio ponderado basado en el método que obtuvo los mejores resultados. El consenso más usado es el que obtenga la mayor cantidad de votos. Entonces acá tenemos los datos originales de entrenamiento y los múltiples conjuntos de datos que se han creado. Recuerden que son m muestras aleatorias con reemplazo, y en base a ese conjunto de datos, por ejemplo, a partir del D1 se puede crear un clasificador, por ejemplo, un árbol de decisión. Y después, esta combinación de los clasificadores, como dije antes, puede ser un voto de la mayoría, es decir, la clase que se predice o clasifica más frecuentemente. Sí, por ejemplo, si estamos clasificando en buen pagador y mal pagador, si está buen pagador en C1, en C2 y en C3, y solamente hay 4 clasificadores, entonces ganaría buen pagador, porque es la predicción más frecuente. Bagging. Cada muestra de arranque tiene el mismo tamaño que los datos originales, debido a que el muestreo se realiza con reemplazo. Algunos individuos pueden aparecer varias veces en el mismo conjunto de entrenamiento, mientras que otros podrían no aparecer nunca. En promedio, una muestra de arranque D sub i contiene aproximadamente 63% de los datos de entrenamiento originales. En este gráfico podemos ver que tenemos el conjunto de entrenamiento. Del conjunto de entrenamiento vamos formando estos conjuntos que se utilizan para el entrenamiento de cada clasificador, y este conjunto se toma de instancia del conjunto de entrenamiento en forma aleatoria y con reemplazo. Como habíamos dicho antes, esto significa que en promedio una muestra de arranque contiene aproximadamente 63% de los datos de entrenamiento originales. ¿Por qué tiene 63% de los datos de entrenamiento originales? Porque es con reemplazo. Quiere decir que algunas instancias se van a repetir en cada uno de estos conjuntos. Luego, este conjunto se utiliza para el entrenamiento de, por ejemplo, un árbol de clasificación. Como dijimos antes, la predicción más frecuente se puede utilizar para la clasificación, es decir, acá tenemos buen pagador, buen pagador, buen pagador, 3 con buen pagador. La predicción más frecuente, buen pagador, es la que se elige como clasificación. O la media para la regresión, por ejemplo. Algo importante del bagging. Los predictores pueden ser entrenados en paralelo a través de diferentes núcleos de CPU o incluso diferentes servidores. Quiere decir que este método permite que sea muy escalable. Del mismo modo, las predicciones pueden realizarse en paralelo. Bosques aleatorios, random forest. Cuando todos los clasificadores del bagging son árboles, dicho método se denomina bosques aleatorios. Acá tenemos los datos originales, las muestras al azar como vimos recién de los datos de entrenamiento, y en base a estos conjuntos de datos se construyen los árboles y luego se combinan los resultados. En este caso van a ser todos árboles. En el bagging que vimos anteriormente podrían ser distintos métodos de clasificación, no solamente árboles.
Scikit-learn solo considera un subconjunto de todas las características para dividir cada nodo en cada árbol de decisión. Esta es una diferencia con el bagging. Es decir que para crear el árbol de decisión utiliza un subconjunto de las características. En general, esto se establece como raíz cuadrada del número de características. Entonces, si tenemos 16 variables, solo se van a considerar 4 características en forma aleatoria para crear el árbol. Cada árbol usa m diferentes variables aleatoriamente escogidas del conjunto de p variables, siendo m menor que p. Es decir que el bosque aleatorio utiliza el bagging que vimos recién con respecto a cómo trabaja con estos subconjuntos del conjunto de datos originales. Y por otro lado agrega que usa m diferentes variables aleatoriamente escogidas del conjunto. Acá tenemos el conjunto de entrenamiento y acá tenemos un árbol construido con ciertas características, estas con otras y así sucesivamente. Y acá fíjense que el árbol 1 dio como clasificación la clase C y el último, el 4, también la clase C. Y los otros dos, una dio la D y la otra la B. Entonces, el voto mayoritario nos da la clase final, que vendría a ser clase C. ¿Cómo sería el algoritmo general? Seleccionar muestras aleatorias de un conjunto de datos dado, construir un árbol de decisión para cada muestra y obtener un resultado de la predicción de cada árbol de decisión. Se puede usar un subconjunto de todas las características para dividir cada nodo en cada árbol de decisión. Realizar una votación para cada resultado previsto. Seleccionar el resultado de la predicción con más votos como la predicción final. Acá hay otro ejemplo similar. Y acá hay un link si quieren visitarlo. Esto es como se implementa en Scikit-learn. Se importa la librería. Se determinan los estimadores. En este caso va a trabajar con 10 árboles. Fíjense que es el número de árboles que se va a usar. Y después se entrena el modelo con los datos de entrenamiento. Y luego se predice con predict, como hemos estado haciendo con los árboles. Acá dos parámetros, el tamaño del nodo y el número de árboles. Ustedes pueden visitar la documentación de Scikit-learn para ver el resto de los parámetros. Métodos de potenciación, boosting. La idea es tomar una muestra aleatoria de los datos originales, es decir, de los datos de entrenamiento, y aplicar un método clasificatorio sobre esos datos, por ejemplo, un árbol de decisión. Luego, aumentamos el peso, potenciamos a los individuos mal clasificados con este clasificador, que utiliza la primera muestra con nuevos pesos. ¿Para qué? En la siguiente aplicación del método clasificatorio se mejore su clasificación y así sucesivamente hasta obtener el clasificador final. Además le asigna un peso al modelo construido en cada paso. Una opción de boosting en Scikit-learn es muy usada, es el Gradient Boosting Classifier. Funciona añadiendo secuencialmente predictores a un conjunto, cada uno de los cuales corrige a su predecesor. Sin embargo, en lugar de ajustar los pesos de las instancias en cada iteración, como hace la ABOST, este método trata de ajustar el nuevo predictor a los errores residuales cometidos por el predictor anterior. Y acá, en este documento que les voy a dejar en la plataforma, está la explicación detallada de este ejemplo. Acá hay un ejemplo de cómo se usa.
Otra opción de boosting que funciona extremadamente rápido, es escalable y portable, es el XGBoost, que si bien no está en la librería, no está en la librería de scikit-learn, acá les dejo un ejemplo de cómo integrarlo, cómo importarlo y cómo integrarlo. La API es bastante similar a la de scikit-learn, entonces es fácil de usar. Como ejercitación y actividad, tendrían que estudiar el documento de métodos de ensamble y bosques aleatorios que les dejo en la plataforma. También pueden probar la Jupyter Notebook, que tiene que ver con este documento. Y lo más importante es realizar y revisar, analizar el ejercicio que les dejo acá en 1.1 notebooks prácticos. Y esta es la notebook de Random Forest y Gradient Boosting Classifier.